¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Originalmente Santi. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Juan José Carrillo, Ujú, que es psicólogo, especialista en el tema de sexualidad. ujú. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Excelente, gracias por la invitación. Qué Ujú, padre. Pues mira, con Juan hoy vamos a platicar diversos temas. Como ustedes lo saben, este es el mes Pride, el mes del orgullo gay. Y pues en Originalmente Santi queremos dar a conocer las diferentes, pues a veces situaciones sensibles por las que pasa la comunidad, ujú, los derechos que faltan por legislarse. ujú. Y es por eso que abrimos este canal de diálogo y más ahorita en estas fechas. Entonces, Juan José, pues muchas gracias por estar aquí. Primero me gustaría que le platicaras un poco a la gente, tú a qué te dedicas, dijimos que Ujú, ahorita eras psicólogo, ujú, pero platícales un poco en lo que te dedicas en el tema privado. ujú. Bueno, yo soy psicólogo, estudié una maestría en sexología clínica y luego estudié otra en sexualidad y género y me dedico en el ámbito privado a lo que es la educación de la sexualidad y el trabajo terapéutico y de educación sexual con familias que tienen una persona LGBT y también con las personas LGBT directamente. Perfecto. Ahorita, aquí, perdona mi ignorancia, Ujú. pero cuando dices sexualidad, ¿te refieres al sexo y al género o nada más en Ujú. cuestión del género? Bueno, cuando hablamos de la sexualidad, pues Uh -huh. hablamos de muchas cosas. A veces las personas se imaginan que es como que solamente la parte de lo relacionado al sexo, ¿no? Uh -huh. Pero pues la sexualidad nos habla del género también, nos habla de la reproductividad, nos habla del erotismo, nos habla del amor, de la afectividad, de la autoestima, o sea, es un cúmulo de cosas muy amplias a lo que se refiere el término sexualidad. Uh-huh. Digo, y ahora, sin mencionar nombres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas que tú ves que te llegan más cotidianamente? Uh-huh. Bueno, normalmente, pues son muchos, o sea, no es como uno más común. Lo que sí, sobre todo los padres, ¿no? Padres de familia, como de repente hay alguien un hijo, una hija, o un hije también que de repente dice, soy una persona trans, soy una persona no binaria, o soy gay o lesbiana, y los papás luego es como que no saben qué hacer, ¿no? No saben qué decir, no saben qué responder, no saben qué hacer eh, pues con sus hijas, hijos o a lo mejor otro tipo de relación familiar, ¿no? ¿Mm? Entonces eso es como que lo más común por ese tipo de asesorías, ¿no? Y evidentemente también las personas LGBT cuando acuden, cuando se están descubriendo, todo ese tipo de situaciones. Y ahora, cuando pasa este tema de las familias, Uh -huh. ¿llegan porque lo tomaron a mal o porque lo tomaron a bien y quieren entender qué está pasando con su hijo, hija o hija? Pues hay de todo, ¿no? Uh O -huh. sea, yo he visto, por ejemplo, que de repente hay muchos padres, ¿no? Que tienen miedo. Uh A -huh. veces no es que no los acepten, sino que ya cuando lo entiendes, o sea, no lo quieren de esa forma, o sea, no, es algo a lo que no se esperaba, ¿no? Porque también ellos fueron educados o ellos tienen como expectativas de sus hijas y de sus hijos, ¿no? De que, bueno, si tengo un hombre, pues a lo mejor yo sé que va a tener novia o se va a casar, ¿no? O Uh -huh. sea, o va a tener hijos, ¿no? Entonces es lo que yo quiero para mi hijo. Pero cuando eso se rompe y dices, pero mi hijo es gay o mi hija es lesbiana y todo lo que yo tenía planeado, ¿no? O lo que yo soñaba para mi hijo siempre no es, ¿no? Entonces, muchas veces me he encontrado, afortunadamente, con más padres de familia que en lugar de rechazarlos, o sea, van con la preocupación es que yo no, tengo miedo, Uh ¿sabes? O -huh. sea, de que discriminen. No es que no acepte a mi hijo, Uh porque sí -huh. lo acepto, porque lo quiero, porque lo amo, sino más bien tengo miedo de lo que le pueda pasar con toda la discriminación que hay. Evidentemente también hay papás en donde normalmente es el papá varón, ¿no? Uh Porque a -huh. lo mejor la mamá es como que a veces es un poco más abierta, no en todos los casos, ¿no? A veces son los dos padres, a veces uno de los dos padres el que es como más abierto y el que poquito a poquito va trabajando, ¿no? Pero sí, o sea, hay de todo, o sea, hay de papás que no lo aceptan hasta papás que sí lo aceptan, papás que están en el proceso de aceptarlo también. Y ahora, cuando van personas que, como tú dices, están descubriendo, Uh -huh, ahí, ¿qué es lo que, digamos, la problemática por la que acuden? Si es por este acoso sistemático que uh se -huh, les da digamos, por así decirlo de una manera burda, uh -huh, salir del closet, uh -huh. o por qué problemática van más que nada? Bueno, es que, pues obviamente hay gente que ya lo sabe, ¿no? O sea, que sí se asume íntimamente, ¿no?
en la intimidad se asume como una persona gay o una persona diversa en general, ¿no? Puede ser una lesbiana, una persona trans. Pero hay personas que también están en este descubrimiento. Justamente hay una de las letras LGBTIQ. Q significa queer también, pero también significa questioning. Son personas que se están cuestionando también su identidad de género o su orientación sexual. Entonces también hay personas que en el proceso también se acercan y dicen, es que yo no sé qué me está pasando, ¿no? O anteriormente no me gustaba y ahora estoy notando que hay otra situación ahí, ¿no? O personas que siempre lo han sabido, pero por justamente lo que comentas tú de esta discriminación sistemática que hay, o estas burlas, la homofobia, todo el maltrato que se ha dado a la comunidad LGBT, no solamente en México, estamos hablando de que en todo el mundo, ¿no? Entonces también hay gente que pues tiene miedo de lo que coloquialmente se conoce como salir del closet o darse a conocer su orientación sexual o su identidad de género u otras prácticas u preferencias que también pueda tener la persona. Y por ejemplo, también te llegan parejas, digo, ahorita en Tamaulipas, pues con la legislación actual no se permite el matrimonio igualitario, pero en otros estados ya se permite. Sí. Entonces a lo mejor se fueron a casar a otro estado y ahorita están aquí y están en ese proceso de conocerse como pareja o como ya matrimonio, ¿no? Inclusive, ¿ahí qué te platican ellos? ¿Cuál es la problemática por la que van ellos? A lo mejor? Pues sí he tenido, digamos, en la consulta parejas. Tengo más parejas heterosexuales que LGBT, ¿no? Por lo mismo que difícilmente encuentras a una pareja que a lo mejor ya esté en matrimonio, pero sí hay de repente parejas que acuden, ¿no? No tanto porque no puedan hacerlo, no puedan casarse, porque a final de cuentas una pareja, pues es una pareja sin matrimonio o en matrimonio, ¿no? Pero pues sí, no, o sea, normalmente es por otro tipo de conflictos, ¿no? Esto lo que comentas tú también es muy importante porque para muchas parejas que no pueden tener o que no tienen acceso al matrimonio igualitario, pues también debe representar pues no solamente un coraje, una molestia, ¿no? Por esta discriminación, sino que también consecuencias a nivel económico, a nivel de seguridad social, ¿no? O sea, para eso muchas parejas se quieren casar. Es más para esta seguridad jurídica, para tener derecho o acceso a servicios de salud, entre otros, ¿no? Sí, por ejemplo, digamos, si está una pareja homosexual, si por ejemplo, aprobando el matrimonio igualitario, digamos, si su pareja pertenece al sistema de seguridad del IMSS, se le podría pasar a su pareja, inscribirlo. Y si no pasa eso, pues no, ¿verdad? Oh, ok, perfecto. Sí, o sea, ahorita no tengo idea cómo suceda en el caso de cómo se vaya a legislar. Porque hay instituciones que no necesitas estar casado, creo que con la persona. Simplemente de ponerlo como que es tu pareja, ¿no? O como una persona que va a heredar o que le vas a dar tu servicio médico también. Pero hay instituciones que a lo mejor sí te exigen un documento de una sociedad conyugal, que en donde estés con una persona en un acta, ¿no? Ahora, siguiendo en la dinámica de parejas, ahí tú hablabas de que se puede ver desde el lado de género y desde el otro lado. También van parejas que a lo mejor están descubriendo el tema de la sexualidad entre ellos dos, que sean parejas nuevas de homosexuales, que también se vayan a atender contigo. Porque sabemos que la dinámica es diferente entre parejas heterosexuales y homosexuales. No es muy diferente, fíjate ¿No? Bueno, hay de todo, o sea, tanto en parejas heterosexuales como en parejas LGBT, ¿no? Las dinámicas son muy parecidas realmente. Sí, hay diferencias, ¿no? Pero muchas veces, pues sí, las problemáticas son iguales. Sobre todo porque en casi todas las relaciones, pues tenemos normalizadas algunas situaciones de violencia, ¿no? Algunas problemáticas referentes pues, a la familia, las amistades, los celos, todo ese tipo también ocurren en las parejas LGBT. Pero en el tema de la sexualidad, quizá lo que yo he visto es que sí, efectivamente las parejas LGBT suelen ser un poquito más abiertas a contar su historia. ¿Por qué? Porque pues están acostumbradas, ¿no? También a que se les esté cuestionando todo el tiempo esta parte de la sexualidad, cosa que en las parejas heterosexuales
no lo es, ¿no? Y también en algunas mujeres, sobre todo en parejas heterosexuales, pues de repente sí tienen como por estos estereotipos de género, pues más miedo a hablar de su sexualidad, no son tan abiertas. No quiero decir que todas, pero en muchos casos pues no es así, ¿no? Y los hombres también, en el caso de las parejas heterosexuales, llegan a ser también como menos, a expresar menos sus emociones, entonces son como más cerrados. De hecho, es muy difícil que un hombre heterosexual vaya a una consulta psicológica. Son muy pocos los pacientes que llego a tener así. Psicológica en general, Ajá. tanto hombres heterosexuales como homosexuales, ¿Sí? es muy difícil que vayan a una consulta. No difícil, sino no sé si dije bien el término, pero es menos común, porque a los hombres, pues desde niños se nos enseña, ¿no? Independientemente si eres gay o no, de que pues no debes llorar, que debes de aguantarte, que todo ese tipo de cosas que tiene que ver con la masculinidad, entonces difícilmente pides ayuda, ¿no? Cuando he tenido hombres en consulta, normalmente es cuando ya traen el problema muy atravesado, o bien que la pareja los obligó a ir, o prácticamente lo llevan de las orejas, ¿no? Pero sí hay hombres que afortunadamente en los últimos años, sobre todo hombres jóvenes, ¿no? Hombres de menos de 30 años, son los que están yendo también a la terapia, ¿no? Porque están poniendo también el tema de la salud mental como una prioridad, independientemente de su orientación o su identidad de género. Ahora, me imagino que todos estos estereotipos, porque como tú dices, a lo mejor en la mujer no es tanto, que sí hay, pero Claro. no es tanto. Pero el hombre sí crece con este tema de los hombres no deben llorar, los hombres a lo mejor se tienen que pelear si alguien los insulta o todo eso, todo este tema de la hombría, de la masculinidad. Me imagino que sí te llegan muchos, bueno, que sí van, como tú dices, ya cuando van a la consulta, cuando ya se atreven a ir a la consulta o cuando los obligan, uno de los temas principales a tocar es eso, ¿no? El tema de todo lo que te educa la familia. Sí, o sea, definitivamente, porque justamente ese trabajo es lo que se tiene que deconstruir, porque eso es lo que ha sido tu malestar, ¿no? O sea, son hombres que nunca, o sea, si tú les dices, es más, así, ¿cómo te sientes? Te dicen, me siento bien, me siento mal. O sea, no te saben decir a veces como las mujeres, no quiere decir que todas las mujeres, pero en su mayoría las mujeres dicen, yo siento angustia, siento tristeza, siento mucho miedo, siento coraje, siento que, y los hombres, pues no, me siento bien, me siento mal, ¿no? Bueno, ¿y qué es mal? No, pues no sé, o sea, yo nada más sé que me siento mal, ¿no? Por lo mismo que hemos sido como, por ahí escuché este término, lisiados emocionalmente, ¿no? Porque no hemos tenido como esa apertura para hablar de nuestras emociones, ¿no? Ahora, pasando al tema, sabemos que hace días aquí en Victoria surgió la marcha del orgullo gay con motivo de este mes de la celebración. Tú me comentabas ahorita que fuiste el sábado, ¿verdad? El sábado, sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo viste la marcha? ¿Estaba bien organizada? ¿Cómo fue la experiencia? Fíjate que yo en Victoria nunca había ido a una marcha. Tengo entendido que sí había habido una marcha anteriormente por lo del COVID y eso se canceló, ¿verdad? Pero ahora que se retomaron las actividades presenciales, pues yo estaba así como pues contento, ¿no? De que digo, por primera vez va a haber algo como con más pues con más empuje, porque no solamente fue la ciudadanía, pero hubo también mucho apoyo no sé si decir empresas, pero sí negocios, de sociedad civil organizada también, colectivos que se organizaron, ¿no? Para hacer una marcha. Me pareció que es un precedente muy importante en Victoria. Y había mucha gente, entonces eso es bueno. Y no solamente había comunidad LGBT, había personas que sus familias, había negocios que tenían su bandera, que estaban apoyando. Entonces yo creo que fue maravilloso esa experiencia. ¿Ya habías tenido oportunidad de ir a otras marchas en Sí. otros estados, otras ciudades? Sí, por ejemplo en Ciudad de México, pues es una mega marcha, wow, ¿no? Pero porque justamente ellos ya tienen trabajado muchas cosas que aquí nos falta mucho trabajar, ¿no? Tienen incluso instituciones específicas para comunidad LGBT, ¿no? Aquí sí tenemos como, pues lo que tú decías, esa discriminación también se manifiesta en las políticas públicas y en las instituciones. No tenemos instituciones específicas, ¿no? Hay instituciones que tienen programas que pueden ser para la comunidad LGBT, pero específicos no. Y en otros países incluso tienen institutos de atención a la diversidad sexual, tienen incluso secretarías, ¿no? Bueno, ministerios en Europa, ¿no?
pero lo que es en México todavía estamos, y más en el norte, en pañales prácticamente. Pero creo que esto que sucedió en la marcha, pues es un buen precedente, porque cuando las personas exigen sus derechos, cuando las personas pelean, es como que también un jalón de orejas al gobierno, ¿no? De decir, aquí estamos nosotros también y necesitas, pues también darnos acceso a los derechos, servicios, bienes y recursos, que es lo que estamos peleando. No estamos peleando ser mejor que los demás ni que me den privilegios. Quiero que me trates igual y tener las mismas oportunidades que las demás personas. Ahora, ¿por qué se marcha? Porque, por ejemplo, he visto, y es una constante en las manifestaciones que se dan, que todo es muy festivo. Tú a lo mejor puedes llegar a ver una marcha de mujeres que están peleando también por sus derechos, pero a lo mejor es un poco, pues más, ¿cómo se podría decir? Pues menos festiva, Ajá. más de enojo, Sí. más de rabia, tristeza a lo mejor. Pero ahí yo veo que todo es una fiesta, pero a su vez tiene el trasfondo de lo que ellos quieren para mejorar su vida, ¿no? Bueno, es una pregunta que se me hace muy importante, porque a final de cuentas, cualquier de este tipo de manifestaciones van a ser políticas, tienen una intención. Si yo me manifiesto y me visto así, yo no lo hice, pero lo hicieron algunas compañeras valientes, mi manifestación es de otro tipo. Y hay muchas manifestaciones. Hay manifestaciones artísticas, había manifestaciones que sí traían esto de contra el gobierno, había manifestaciones que sí traían como más colorido. O sea, cada uno interpreta de qué forma se quiere posicionar en una marcha. Lo importante es que vayan todos. Pero a mí lo que me gusta mucho de estas personas que se van como muy coloridas y todo, si te fijaste en algunas publicaciones de todo esto, decían, ¿pero orgullo de qué? ¿Y por qué se tienen que vestir así? ¿Por qué tienen que exhibirse? Es justamente eso lo que queremos provocar. Es una provocación. Te quiero mover algo a ti porque hay algo de mí que te molesta. No es que yo sea feliz, o sea, incluso el término gay significa feliz, pero no quiere decir que todos los gays sean felices. Es justamente esta resistencia que las personas tienen y esta fortaleza para afrontar la vida, pero que también respetamos y reconocemos las personas que lucharon antes de nosotros, que les costó la vida, que les costó las burlas, la discriminación, no solamente sistemática, sino de la gente en la calle, ¿no? Entonces, no es que lo hagamos porque estemos felices ni nada, pero por una parte sí, estamos felices por hacer comunidad también, ¿no? Porque sí, de repente pues tú ves a tus amigos, ves familias que conoces y que te apoyan y eso es padre. Pero también está esta parte de estoy ahí para provocar, para generar una molestia. Y cuando yo veo que a las demás personas les molesta es que necesitamos trabajar con ellas también. Nosotros no somos el problema. El problema es la gente que discrimina, ¿no? ¿De qué manera ves tú, tanto como psicólogo como miembro de la comunidad, que se puede hacer este, digamos, cambio de conciencias en una sociedad? ¿O qué has visto tú que se han hecho en otros países o en otros estados que haya funcionado para este tema? Mira, es súper importante esa pregunta porque yo creo que son dos cosas con lo que yo he visto. No te puedo decir que yo tengo el hilo negro ni voy a descubrir nada, ¿no? Ni la verdad absoluta. Pero para mí son importantes dos cosas. Esta parte de las reformas a las leyes que se tienen que hacer, porque de alguna u otra manera obligan a la gente, más bien dicho, a respetar los derechos, todo esto, ¿no? Y a las instituciones a hacer lo suyo. Pero esta parte cultural es lo que difícilmente se puede cambiar. Pasa lo mismo con los derechos de las mujeres. O sea, existen muchas leyes de igualdad, de no violencia y todo, pero eso no quiere decir que las mujeres ya se paró el acoso y hostigamiento, ni el feminicidio, ni nada. Así mismo pasa con la comunidad LGBT. O sea, que una cosa sí, hay que ganar los derechos, pero también es otra cosa el cambio cultural. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué también nosotros como comunidad LGBT estamos reproduciendo? Porque el hecho de ser una persona LGBT no te convierte en buena persona. Eso es algo que siempre digo, a veces se molestan, pero no es en contra. O sea, es que hay que reconocer que también nosotros, tengo compañeros, amigos gays, personas trans, más hombres gays, que creen que a lo mejor el hecho de ser gay no te hace machista, no te hace así. No, o sea, estás construido también como hombre y en una cultura machista.
Entonces, creo que nos hace falta mucho trabajar el tema justamente de la masculinidad. Es muy importante, está muy relacionado el tema de la masculinidad violenta o hegemónica, como se le conoce, con la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, con las personas adultas, con las personas dependientes y con la comunidad LGBT. Incluso en el lenguaje, o sea, ¿qué palabra le decían al niño que era el, digamos, el diferente cuando estaba en la primaria? Le decían pareces niña, corres como niña, utilizando la palabra niña o mujer o afeminado como un insulto. Entonces, todo lo que es de las mujeres o que es afeminado siempre culturalmente se ha visto como algo de menos valor. Entonces, si trabajamos el tema de la masculinidad, también estamos incidiendo en el respeto a los derechos de las personas que nos parecen diferentes, ¿no? Y también esta parte de la educación, ¿no? Con los niños, con las niñas, enseñarles a respetar, enseñarles el tema de la diversidad, que somos personas diversas, no solamente en la orientación y la identidad de género, ¿no? Respetar a cualquier persona. Pero pareciera que sí, siempre se tiene que hacer algo con la comunidad LGBT, porque persisten muchos prejuicios y estigmas en contra de la diversidad sexual. Y el ir quitando esos estereotipos, prejuicios, estigmas, creo que nos va a ayudar mucho a entender, ¿no? Qué es lo que está pasando y cómo podemos erradicar esas violencias. Ahora, ahorita que lo mencionabas, que el lenguaje también es muy importante en este tema. El tema del lenguaje inclusivo, ¿tú cómo lo ves? Porque tú, como psicólogo, ¿crees que ayuda a la comunidad, por ejemplo, a una persona homosexual o transgénero o transvesti, que lo ayuda emocionalmente también, que se le reconozca este tipo de lenguaje? Fíjate que es algo muy controversial, ¿no? Cuando hablamos del lenguaje incluyente y no sexista, porque va como ahí pegado, ¿no? Tiene que ver mucho con, primero, estamos hablando de personas, ¿sí? O sea, no es que estemos hablando, porque de repente he escuchado que personas que creen que el lenguaje incluyente es cambiarle a cualquier objeto, ¿no? Exactamente, no. Hablamos de personas, de sujetos y sujetas, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Pero creo que sí influye psicológicamente, sobre todo, mira, tan solo así. Si tú le dices a un niño, tú eres niña, y a un niño que se siente niño, ¿qué te va a decir? Pues que no es. Que no lo es, y se va a enojar. O a una niña, ¿no? Le vas a decir, oye, ¿tú eres niño? No, yo soy niña. ¿Tú eres niño? No, yo soy niña. Y se va a enojar, le va a frustrar. A una persona, si tú le dices a un hombre también adulto, oye, tú eres una mujer, se va a enojar. O sea, porque sabes que no solamente se lo dices con la intención de nombrar, de decir un sexo, ¿no? Sino que también, o sea, hay una intención detrás de eso. Entonces, cuando nosotros decimos, sobre todo con las personas no binarias, ¿no? Que tienen otro tipo de pronombres con el que se identifican, si la persona me lo pide, yo lo digo, ¿sí? Por respeto. Igual que si tú me dices, yo me llamo Santiago, ¿no? Pero yo te digo, no, yo te voy a decir Roberto. ¿Y tú qué opinas de eso? Sí, pues no. No, pues no. O sea, entonces sí es importante porque tu nombre te da identidad, ¿sí? A mí me preguntan, bueno, a mí no tengo tanto problema porque me dicen Juan José, José, no tengo problema con eso, ¿verdad? Pero si me ponen un apodo o algo así que no me gusta, pues me siento incómodo, ¿no? Lo mismo le pasa a estas personas, o sea, obviamente la mayoría no hace el drama, ¿verdad? Y simplemente te dice, oye, llámame así, ¿no? Entonces, yo creo que sí importa en cuanto a los pronombres y también diferenciar, ¿no? Decir que hay maestras, que hay maestros, que hay... y también hay palabras incluso neutras que nos ayudan a... No que si yo no quiero separar niños y niñas, digo, bueno, la niñez, sí, ya me dejo de decir, ¿no? O digo las personas, si no quiero estar como separando. O sea, el lenguaje siempre vamos a encontrar formas de incluir a todas las personas. Perfecto, bueno, y esto me da oportunidad, me da pie de pasar al... Y lo quiero relacionar con la película de Lightyear, que me imagino que escuchaste y supiste de todo lo que se dijo alrededor de esa película. Yo te quería preguntar, ¿se nace o se hace en todo este tema? Porque muchas personas creen, y esta película lo vino a visibilizar más, que es el tema de que, ay, yo porque veo a dos mujeres besándose, ay, no se vaya a ser mi hijo, no se vaya a ser mi hija lesbiana. Ay, veo dos hombres besándose, no se vaya a ser gay. Sí.
¿Cómo está este tema? ¿Sí influye en todo este tipo de cosas o es algo que ya viene desde antes con nosotros? Mira, yo no puedo hablar por todas las personas, Ajá. No, pero desde el punto de pero vista de la psicología, de lo científico, que te han dicho. ok. Hay muchas teorías. De Ujú. hecho, una particularidad muy chida de la ciencia es que no hay una verdad absoluta. O Ujú. sea, tiene que ser, no verdades a medias, ¿verdad? Pero tiene que ser siempre refutable, porque si no, no avanza la ciencia. O sea, eso es lo que nos separa de los dogmas, ¿no? Que dicen es así porque es así, ¿no? Como la Biblia, como otros, digo, cada quien es creyente, ¿verdad? Sí. Pero, y es respetable. Pero en la ciencia no es así. O sea, en la ciencia hay una verdad, digamos, momentánea, pero si llega otra persona y te dice, fíjate que esto no es así, también tienes que tener esa flexibilidad porque es la única forma que la ciencia avanza, ¿no? Ajá. Entonces tenemos muchas teorías. Entonces hay teorías como muy biologicistas, hay teorías como más sociales, ¿no? Yo prefiero como que este punto medio, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, porque yo, en lo particular, creo que hay un componente biológico muy importante, porque no solamente sucede en los seres humanos, sucede en seres Ujú. vivos, plantas, animales, etcétera. Entonces, pero tengo otros compañeros y compañeras que también le dan mucho peso. Ahora, no soy tan que digo, todo tiene que ver con la biología. Hay cuestiones del aprendizaje que son muy importantes, ¿no? Entonces, estoy como que en ese punto medio, pero sí le doy mucha importancia a la biología porque además me gusta mucho. También tengo compañeros que dicen, no, es que es más importante esta parte de la construcción. Pero al menos en el tema de la identidad de género y en la orientación sexual, sí se reconoce esta parte de que pesa mucho esta parte es que no quiero decir biológica, pero es algo que ya traemos, ¿no? Que también es muy pesado esta parte, ¿no? Pero también, al menos en la ciencia de la sexología, siempre decimos que las personas son una biografía. Trabajamos con las personas desde un enfoque biográfico. Es decir, que yo no puedo aplicar todos los conocimientos con una persona, sino que yo me voy a adaptar a esa persona porque tal vez esa persona tenga componentes biológicos o genéticos, pero también tenga componentes del aprendizaje. Entonces yo tengo que entender a esa persona, ¿no? Y hay muchos estudios, ¿no? Sobre todo desde la neurociencia, desde la biología, que son muy importantes, que han tratado de responder a esta pregunta que tú me hiciste, ¿de nace o se hace? Ujú. Y la verdad, si me lo preguntas así en abstracto, yo te diría, no sé, Ujú. no lo sé. Pero tengo mi teoría, ¿no? De que prefiero verlo así. Pero es que hay muchas teorías que lo pueden explicar, ¿no? Tú dirías que es un tema biológico, genético, y que aparte sí tiene ciertas cosas del aprendizaje y de Ajá. tu desarrollo, también influyen a que Ujú. llegues a pasar por eso. Y no tiene que haber una respuesta necesariamente, Ajá. porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo crecí viendo puras películas en donde los protagonistas era un hombre y una mujer y se besaban y nunca me hice heterosexual. Ujú. O sea, no, yo creo que eso no me influyó a mí. No, al menos en esa parte no. Y en el tema de esta película, justamente sí había como mucho, yo creo que había mucho escarnio, ¿no? Porque eran dos mujeres, ¿no? Pero, y hubieran sido dos hombres, también, También hubiera hecho al o revés. peor, ¿verdad? Pero, y más porque es una película que está dirigida al público infantil. Lo único que hacen las películas, pues bueno, es visibilizar una realidad. O sea, no están fomentando nada en los niños, sino que es algo que existe. Ujú. Ujú. Y más en una película que habla sobre un futuro, Ujú. ¿no? Sí. No, no estaba hablando de una época actual, que Ujú. también, porque en un Que, futuro esa va a ser la realidad, sí, ya es ya la es la realidad realidad. ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, yo, si yo te lo preguntaba más porque yo conozco personas que dicen, es que yo desde pequeño lo sentía. Sí. Y hay otras personas que, no, es que yo hace poco me dio la cosquillita e Ujú. investigué y salió y soy esto, Ujú. ¿no? Entonces me imagino que a tu consulta también llegan personas que sí, que te dicen, no, es que yo desde los 4 años, no sé, yo quería esto y Ajá. que yo veía que otros niños no lo querían o otras niñas no lo querían. Ajá. O ahorita fue cuando me sucedió. A eso es lo que voy con que cada persona es una biografía diferente. Uh -huh, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar por todo. O sea, puedo decir que hay estudios, ¿no? En Uh donde -huh, la mayoría de los casos son así. uh -huh. Pero hay una pequeña excepción a la regla que dices, esta persona,
su biografía es diferente a la de las demás, ¿no? Los seres humanos somos bien complejos, porque a diferencia de los animales, otras especies animales, nuestro proceso de socialización es muy diferente y de aprendizaje, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, demasiado. Y si hay personas que te dicen, no, por ejemplo, yo cuando he trabajado con papás de niños y niñas trans que existen, los papás me dicen, es que te lo juro que a los 2 años y medio, o sea, si nosotros le decíamos Juanito, él se enojaba y lloraba y pataleaba, o sea, dos años, y eso que no le habíamos enseñado eso. Y no le gustaba vestirse con ropa como los demás niños del Sendy se vestían. O sea, quería ponerse los vestidos y quería que tener más pelo como sus compañeritas. O sea, es algo muy complejo, pero pues cada persona es diferente. Y ahora, bueno, ya que ibas un poco introduciendo el tema, a mí me causa mucha curiosidad el tema de la transformación. De que eres hombre, te pasas a mujer, eres mujer, te pasas a hombre. Porque a lo que me han explicado otras personas, llega a necesitarse un equipo multidisciplinario de diferentes especialistas de la medicina. Y algo muy importante es la psicología detrás de, ¿no? Porque con todos estos cambios, pues, te ponen hormonas, todo eso, también hay cambios psicológicos de repente muy radicales. Entonces, ¿te ha tocado esta experiencia a ti o cómo se atienden este tipo de casos? Sí, hay diferentes, como te digo, hay diferentes casos. Sí he hecho los acompañamientos. No muchos, porque no, en Victoria, en Tamaulipas en general no hay primero no hay instituciones, no hay muchos especialistas que lo atiendan. Incluso varios compañeros psicólogos han tratado a veces me dicen, oye, no atiendes estos casos tú, porque también sí les llegan a veces muchas consultas de esas, pero como no hay especialistas, no hay a dónde enviarlos. Entonces muchos de ellos tienen que incluso ir a Ciudad de México. Por ejemplo, para hacer el tratamiento hormonal, van a una clínica en Ciudad de México y allá tienen el acompañamiento psicológico. Es otra cosa, que a diferencia de aquí, ¿no? Entonces, sí, se requiere un acompañamiento psicológico, un acompañamiento médico, que es el que va a hacer todos estos exámenes en el caso de las transiciones o en las cirugías que son más raras también en Tamaulipas. Quienes realmente pueden hacerse una cirugía, te estoy diciendo que son personas que tienen la posibilidad económica de hacerla, porque obviamente pues el seguro no te lo va a dar, ¿no? Pero es muy raro, ¿no? Pero sí hay personas que llegan a hacerlo. Pero sí, cuando es una cirugía sí es más complicado, porque estamos hablando de procesos que a veces no son reversibles. Los tratamientos hormonales usualmente son reversibles. Te dejas de tomar el tratamiento y sigues las indicaciones de tu médico. En caso de que llegues a arrepentirte o que te esté generando muchos efectos secundarios o ya no quieras hacerlo, es más reversible, ¿sí? Pero en el caso de las cirugías ya es otra, por eso hay más evaluaciones. Muchas compañeras trans, amigas trans me han comentado que aún así hacer mucha evaluación y esto les parece como muy discriminatorio y les parece como dudar mucho de la veracidad de su experiencia, ¿verdad? Pero esto no se hace necesariamente con el afán de discriminar, sino por darle el mejor servicio y que en algún momento esta persona, cuando decida hacerlo, se sienta como muy segura, ¿no? Es parte de la preocupación. Ahora, pasando al tema de los derechos. Aquí en Tamaulipas sabemos que tenemos un atraso enorme en cuestión de derechos de la comunidad LGBTQI+, si no me equivoco. Sí, es así, ¿no? Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo has visto tú este tema? O sea, porque hay muchas personas, por ejemplo, que conocemos el matrimonio igualitario. Ajá. Pero yo supongo que no es lo único por lo que están luchando. No. Me imagino que ha de haber otros derechos dentro de la agenda. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre este tema de los derechos? Mira, se supone que los derechos los tenemos todas las personas, ¿no? Se supone. Pero hay algo que son como, se les llama, no sé si aquí aplique en cuanto a las leyes, pero yo creo que sí, esto de las medidas afirmativas o acciones afirmativas, que son acciones que pueden ser leyes, programas, proyectos que van a reducir o instituciones que van a reducir una desigualdad
o van a otorgarle a algún grupo en situación de vulnerabilidad una mayor facilidad para acceder a sus derechos. En este caso, en teoría, si tú aplicas el principio de igualdad, si tú eres un hombre y te quieres casar con un hombre, tú irías al registro civil y te puedes casar sin problema, ¿sí? Pero cuando dicen, no, pero es que el matrimonio es entre mujeres y hombres y esto, entonces no es el objetivo del matrimonio, ¿no? Como este es un servicio que da una institución pública y discriminas a una pareja, es un caso de discriminación por motivos de orientación sexual. Y eso está en todas las leyes y los tratados. Por eso en los estados se ha podido, en algunos estados en donde ya se permite el matrimonio igualitario, eso ha sido prácticamente como que es una discriminación directa, ¿no? Entonces, en el caso de Tamaulipas, pues sí estamos muy, muy atrasados, en México en general, ¿sí? Pero en Tamaulipas, porque no tenemos, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario. No tenemos derecho, por ejemplo, hay una ley que se quiere trabajar que es contra las ECOSIC. Las ECOSIC son lo que coloquialmente se conoce como las terapias de conversión. ECOSIC significa esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Y es un tema importante, sobre todo para las personas que trabajamos en el ámbito de la salud mental, porque nos hemos encontrado con profesionales o no profesionales de la psicología o la psiquiatría que hacen terapias para reconvertir, supuestamente que son anticientíficas, no tienen ningún sustento, y además son violentas, porque incluso se ha descubierto que hay incluso hasta terapias de electroshock, de terapias donde utilizan la violencia, donde las privan de la libertad. Cuando hablas de reconvertir, hablas de, digamos, un papá que lleva a su hijo que ya se declaró homosexual y lo quiere o sea, le quiere quitar eso. Ah, ok. Eso. Entonces, en algunos estados ya se ha trabajado el tema y tenemos incluso a nivel nacional un manual para profesionales de la salud mental de que como profesionales no podemos recomendar ni hacer evidentemente ese tipo de terapias. Entonces, ese tipo de situaciones se quieren llevar a hacer leyes que prohíban a los profesionales y a cualquier persona hacer ese tipo de prácticas que no benefician a la comunidad LGBT. El tema de las adopciones, también si el tema del matrimonio igualitario ha sido muy complicado, pues el tema de las adopciones es un tema más escabroso también. Ese creo que no está en ningún estado, o me equivoco. No, sí se puede en México, pero no te mentiría si te tengo muy bien el dato. Creo que en Ciudad de México se puede hacer. El problema también con las adopciones, porque a veces también nos confundimos, no es necesariamente que, bueno, sí hay una discriminación hacia las parejas LGBT, evidentemente, pero también el problema en México no es tanto que no quieran, porque incluso en las parejas heterosexuales es un proceso muy difícil de adoptar por la situación legal en la que están los menores. Aunque estén en las casas, hogares y todo esto, a veces tienen una situación legal en donde todavía los padres los ven, no, están... O los abuelos están peleando por la custodia. Exactamente, todo ese problema, y eso también puede ser un impedimento para que las personas adopten. Imagínate, si es muy complicado para parejas heterosexuales, para parejas LGBT, lo es aún más. Pero yo creo que vamos paso a pasito, o sea, lo primero se tiene que ir por escalones, no puedes lograr ya todo así nada más, tienes que ir poco a poco porque también vamos aprendiendo. Y yo, por ejemplo, en el caso de las adopciones no tengo como mucha idea de lo que se esté haciendo, pero y en el tema del matrimonio igualitario, como yo no sé muchas cosas legales o así, porque no soy abogado, tengo compañeras y compañeros que se están metiendo a arrastrar el lápiz y a ir a platicar con políticos y todo esto y que están haciendo mucha presencia para lograr todo eso, ¿no? En el tema quizá donde estoy más como apegado, en donde trabajo más es justamente en el tema de prohibir las terapias ECOSIG, ¿no? Que también, como tú dices, es un equipo multidisciplinario. Yo no lo puedo hacer solo. Es un trabajo que tiene que hacer pues, toda la sociedad y las abogadas, abogados, los políticos, los servidores públicos, los psicólogos, psiquiatras, o sea, pero el problema aquí en Tamaulipas es que a veces no se animan a hacerlo. O sea, que es muy fácil y a veces estar detrás
de una computadora y decir, poner una opinión, que sí es muy bonita y todo, pero pues también es arrastrar el lápiz, hacer propuestas, hacer pues intercambio, diálogo, participar en eventos públicos, incluso hacer investigación. Todo eso va a ser muy válido y nos va a dar mucho sustento para ir logrando los derechos poco a poco. Okay. Otro tema que, bueno, yo antes de la entrevista me metí a investigar diferentes temas y vi muchos podcasts que ahorita aprovechando este mes hablaban del tema y llevaban invitados. Y algo que se mencionaba mucho era el tema del VIH-Sida. Sabemos, y este es un tabú que se ha llevado desde hace muchos años, no solo las personas homosexuales se pueden contagiar de esta enfermedad, pero pues inclusive en algún momento se le llegó a llamar inclusive a la enfermedad despectivamente hacia las personas homosexuales. El cáncer de los gays se le conoce. Ahí está. Entonces, aquí en este tema yo lo que he visto que ustedes hacen es hacer mucha promoción en cuestión de cuidado de la salud para que no se presenten estos casos. Entonces, ahí como lo has visto, si has visto suficientes campañas por parte del gobierno a lo mejor para prevenir de esta y otras enfermedades que puede haber de transmisión sexual para la comunidad. Fíjate que sí se hacen muchas campañas. Yo la verdad sí lo veo y ahí sí felicito a las instituciones de salud porque la verdad sí hacen su trabajo bien. O sea, bueno, al menos lo que yo he visto, sí veo que sí hacen sus campañas y todo esto. Quizá, y se meten en los lugares en donde tienen que estar, o sea, la publicidad, ¿no? Más que el tema del VIH, las infecciones de transmisión sexual, justamente se ligó mucho a los gays, pero no es por el hecho de la orientación sexual, es por las prácticas sexuales. Sabemos que hay prácticas de más riesgo que otras, ¿no? Entonces, una de estas prácticas es el sexo anal sin protección. Entonces, era una práctica que hacían, que la comunidad gay hacía mucho, ¿no? Con parte digamos, del proceso que fue descubrir los antirretrovirales, hacer mucho esta promoción del VIH y de los métodos de protección, no solamente con infecciones de transmisión sexual, en el caso de las mujeres también el tema del embarazo, el tema de todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero en el caso de los gays, siento que sí se hizo como mucha campaña para, sobre todo el uso de los preservativos, todo esto. Y sí ha servido, ¿no? Actualmente sabemos que hay nuevos métodos para protegerse, para que no puedas adquirir el virus ni puedas transmitirlo. Por ejemplo, está el uso creo que me acaban de informar, si no mal recuerdo, en la Secretaría de Salud ya tienen aquí en Victoria el tratamiento que se conoce como PrEP, que es la profilaxis preexposición. Es un tratamiento como antirretrovirales que con vigilancia obviamente del médico o la médica que te lo va a vigilar, te lo tomas y ayuda, creo, en más del 99%, creo, impide la transmisión del VIH. Y es un tratamiento muy, muy efectivo que lo empezaron a trabajar con población de riesgo, con trabajadores y trabajadoras sexuales o con personas que tenían una vida sexual como muy activa o relaciones de riesgo. Entonces se descubrió que estas personas no adquirían el virus, incluso teniendo relaciones sin protección, ¿no? Entonces es una campaña que digamos, un método nuevo que se usa, ¿no? Para la prevención. Siempre yo digo, o sea, ese método, o sea, te puede prevenir del VIH, pero no de otras infecciones. Entonces siempre hay que usar el gorrito, ¿verdad? El condón, el preservativo, porque además es más barato, no genera efectos secundarios, lo consigues hasta en el Oxxo y gratis te lo dan y te previene de las demás, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual y pues no te tienes que estar tomando un medicamento, ¿verdad? Y sí, o sea, poco a poco sí hace más falta, evidentemente, más difusión de todos esos medicamentos, perdón. Pero también con población heterosexual. Yo siento que también estas campañas sean como son como más para los gays y las personas trans. Y esto alimenta la idea también de eso. Y justamente, qué interesante tu pregunta, porque se han incrementado más las infecciones en personas heterosexuales. ¿Por qué? Porque como soy heterosexual, pues no me va a pasar, ¿no? No me va a pasar nada. Y ahí es donde viene también
donde se transmiten no solamente el VIH, sino otro tipo de infecciones, ¿no? Que tiene que ver mucho, sobre todo en hombres, ¿no? Con la masculinidad, ¿no? Que a lo mejor yo ando con muchas mujeres, tengo relaciones sin protección, pero eso no me quita que la situación de riesgo, ¿verdad? Entonces yo creo que debería ser para todas las personas, pero sí, en este caso, las campañas encaminadas a la comunidad LGBT son específicas porque se abordan de una forma diferenciada. Perfecto. Juan, ¿alguna cosa, siempre le hago esta pregunta a mis invitados, alguna cosa que creas que se me haya pasado, que tú quieras dialogar ahorita en el podcast? No, o sea, tú pregunta lo que tú quieras. Que luego a mí se me va el hilo y me agarro y... Ajá. Pues yo hasta ahorita las ideas que traía aquí escritas creo que las completamos. Entonces yo te quiero dar las gracias, Juan, por echarte la vuelta aquí al podcast. Esperemos después puedas traer a alguno de tus amigos que estén también dentro de, más en el tema de la legislación de estos derechos para hablar un poco más a fondo de todos esos temas que tú tocaste. Claro que sí. Y pues espero que pronto consigan todo lo que quieren, de todos sus derechos y que sigan en la lucha. Muchas gracias. Y yo creo que esto beneficia a todo mundo, o sea, no solamente a la comunidad LGBT, sino que siempre cuando trabajamos en beneficio de los derechos humanos de un grupo o un colectivo, pues estamos también abrazando a otros colectivos e inspirando a otros colectivos. O sea, ahorita veo, por ejemplo, que hay ya las personas en situación de migración, los migrantes, están reclamando, están haciendo, están manifestando. Las mujeres, ¿cómo están ahorita en Estados Unidos por este tema de la interrupción del embarazo? Los indígenas, las personas de los pueblos originarios, o sea, lo hacemos porque es nuestra vivencia y nuestra experiencia y lo que podemos hacer respecto a nosotros, pero realmente nos hemos inspirado en otros movimientos y lo que queremos hacer es también luchar por los derechos de las demás personas, ¿no? Y que somos personas que trabajamos, que estudiamos, que somos unas personas comunes y corrientes, no estamos felices todo el tiempo, de hecho, bueno, yo no, que vamos a terapia, que tenemos sobrinitos, sobrinitas, primitos y nos llevamos súper bien somos personas como muy comunes, más comunes y corrientes que no somos personas extraordinarias ni queremos derechos más que los demás, simplemente queremos el mismo trato y esperamos lo mismo también para las personas que no son, digamos, de la comunidad. Y algo que mencionar, las personas heterosexuales y las personas cisgénero son parte de la diversidad sexual también. Nada más que no se incluyen ahí, ¿verdad? Porque a veces se sienten como alejadas, ¿no? Pero también están incluidas dentro de la diversidad sexual. Perfecto, Juan. Pues de nuevo, muchas gracias por estar por aquí. No, gracias a ti. Espero después también se pueda dar una segunda parte. Porque sí, yo encantado. Creo que eres una persona que se le puede sacar mucha información de muchos temas diversos. Sí, nada más que yo me agarro y me agarro. Ajá, no, y está bien. Sí, pero hay muchos temas, o sea, de verdad que se pueden tratar. Sí. Que no solamente tienen que trabajar con el tema LGBT, sino, por ejemplo, también un tema que nos compete no solamente a los hombres gays, sino a todos los hombres, ¿no? Que es el tema de la masculinidad, la reeducación, el machismo que tenemos que trabajar, ¿no, hombre? O sea, hay un cúmulo de temas y cosas que se pueden. Pero muchas gracias por tu invitación y de verdad te agradezco porque no es muy común que se nos den estos espacios, ¿no? Entonces creo que tú estás haciendo un trabajo muy grande porque a través de tu área, de tu nicho de trabajo, estás educando a las personas y eso es lo que queremos. Yo siempre le he dicho, originalmente Santi son bienvenidos quien sea. Ajá. Todos aquí no hay que es de un solo tema, una sola postura, no. Aquí se escuchan las ideas de todos y como te dije, estaría bien padre que después invitáramos a algunos de tus amigos que están también involucrados en el tema y hablar contigo también el tema de la salud mental, que como tú dijiste es un tema que está ahorita en boga y que se tiene que hablar porque pues, es un tema sensible. Hay muchas personas que siguen escondidas, sufriendo en silencio y que pues no saben que hay una ayuda, que pueden encontrar una ayuda y que pueden salir de ese hoyo en el que se encuentran. Claro que sí. Entonces, pues muchas gracias, raza, por ver el video. Cuídense mucho y pues los espero en una siguiente transmisión. Bye.